Buenos días, arriba, arriba, levántese, que Dios le bendiga en este día hermoso. Acuérdese, si usted está escuchando este audio, eso quiere decir que usted tiene vida. Eso quiere decir que Dios le ha extendido la vida. Eso quiere decir que Dios le ama. Eso quiere decir que Dios tiene planes todavía para con usted. Mas la pregunta es, ¿qué tienes que dejar ir hoy? ¿Qué tienes que soltar? Es que en la vida hay cosas que tenemos, amistades o pensamientos, que tenemos que soltarlos, ¿verdad? No podemos andar cargando con cosas que nos detienen en nuestro caminar. Y ahorita le explico un poco más eso de qué tiene que soltar hoy. Si usted ha venido siguiendo la historia de Abraham, se recordará que Abraham tuvo su primer hijo, a Ismael, con Agar la esclava, y que Ismael no era el hijo de la promesa. Pero unos 12 años después, más o menos, Sara, la esposa de Abraham, tuvo un hijo llamado Isaac. Entonces la historia bíblica cuenta que a Sara no le pareció nada, ¿verdad? Nada bien que Isaac creciera junto a su hermano o medio hermano Ismael. Entonces, cuando aumentaron las tensiones entre Sara, Agar e Ismael, Sara le pidió a Abraham que corriera a Ismael y a Agar de la comunidad, que los echara. Obviamente, a Abraham no le gustó lo que Sara, su esposa, le estaba pidiendo. Dice en Génesis capítulo 21, versículo 11, lo siguiente. Abraham dijo, o dice la Biblia, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Pues claro, a Abraham no le iba a parecer algo bonito, le pareció grave lo que su esposa le estaba pidiendo. Sara le estaba pidiendo que corriera a su propio hijo, a Ismael, de casa. Imagínense cómo se sintió Abraham de que su esposa le diga que corra a su hijo. De seguro Abraham estaba orgulloso de su hijo, ¿verdad? De Ismael. Imagínense 13 años con Ismael. Es que Ismael había crecido en casa. Quizás Abraham caminaba en medio del pueblo con Ismael agarradito de la mano. Quizás durante las reuniones que Abraham tenía con sus amigos, y ahí quizás Ismael andaba moviéndose en medio de las piernas de papá. No sé, quizás Abraham jugaba fútbol con su hijo, yo no sé. Lo que sí puedo saber es que Abraham amaba a Ismael. Mas sin embargo, su esposa Sara le dijo, Abraham, tenés que echar a Ismael de la casa. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor para un padre tener que correr a su hijo! Es que Sara puso a Abraham entre la espada y la pared. Imagínese cómo se hubiese sentido usted, que su esposa le diga, corre a tu hijo de casa. Es más, hasta Dios le dijo a Abraham que hiciera lo que su esposa le estaba pidiendo, de correr al nene Ismael de casa. Génesis 21, versículo 12, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Hasta Dios le dijo a Abraham, deja ir a Ismael. Es que después de este contundente mandato de Dios de dejar ir a Ismael, o que Dios le dice a Abraham que lo deje ir, Abraham obedeció a Dios. Sí, Abraham tuvo que obedecer a Dios y envió a Ismael y a Agar fuera del pueblo, lo corrió. Y esta fue una decisión muy dolorosa y difícil para Abraham. Pero la realidad bíblica es que Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael no era lo que Dios tenía como plan para Abraham. O sea, Abraham y Sara se habían adelantado al plan de Dios. Ismael no era el plan de Dios. En otras palabras, Ismael, por muy querido que fuera de papá, era un obstáculo, un clavo, algo que se interponía ante los planes de Dios. Y claro, pues, Dios entendía que Abraham amaba a su hijo Ismael. Dios sabía que Abraham estaba pegado, bien pegado a Ismael. Dios entendía que Abraham estaba acostumbrado a pasar tiempo con su hijo Ismael. Dios entendía todo esto. Dios entendía que no iba a ser difícil para Abraham dejar o soltarse de algo que quizás era como una costumbre de caminar con su hijo, de pasar tiempo con su hijo, casi una costumbre como un vicio de pasar tiempo con su hijo Ismael. Pero de nuevo, Dios lo consuela a Abraham diciéndole,
no te parezca grave a causa del muchacho. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham, hijo, yo sé que va a ser difícil dejar ir algo que está pegado a ti, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Y quizá usted se pregunte, ¿y para qué me estás diciendo todo esto? Bueno, es que de vez en cuando usted y yo hacemos cosas, decisiones que no son la voluntad de Dios. Y de repente, y solo de repente, nos encontramos con un Ismael en nuestra vida. Lo que quiero decir es que, y bueno, quizá en tu vida hay cosas que tú consideras buenas, relaciones o adicciones, rutinas o mañas o amistades o personas o una relación tóxica o pensamientos que aunque están bien arraigados en ti, bien pegados en ti, bien metidos en ti, que aunque ya sean parte de tu diario vivir, se interponen entre ti y el plan de Dios para tu vida. Tienes a un Ismael en tu vida. Y no sé, quizás el Ismael que tienes en tu vida y que tienes que soltarse a una persona, o un novio, o una querida, o una maña, o una adicción, o un estilo de vida, o de repente sean pensamientos que como Abraham, que estaba acostumbrado a Ismael, tú también ya te acostumbraste a ese estilo de vida o a esas personas. Pero amigo, amiga, hermana, hermano, Dios no quiere que vivas con ese Ismael. Y Dios de repente, y solamente de repente hoy te está diciendo que dejes ir a ese Ismael de tu vida. De repente Dios te está diciendo este día que dejes ir esos pensamientos, a esa persona, ese trabajo, esa relación que se interpone entre tú y Dios, entre ti y los planes de Dios para tu vida. Y es que Dios sabe que no será fácil dejar ir a esas personas en tu vida. Dios sabe que esas rutinas están tan arraigadas a tu vida. Dios sabe que esos pensamientos se han hecho parte de tu diario vivir. Pero al igual que le dijo a Abraham, Dios nos dice, Dios te dice, Dios me dice y nos dice que todo va a estar bien. Solamente sé obediente. Dios sabe que quizás vas a llorar al dejar ir a esas personas o a esas cosas que se interponen entre ti y Dios. Dios sabe que no va a ser fácil dejar ir esas cosas. Pero amigo, amiga, mi hermana, mi hermano, debes de confiar en Dios. Esas personas que quizás tú tienes que dejar ir este día van a estar bien sin tu compañía. O mejor dicho, tú estarás mucho mejor en la compañía de Dios. Tú estarás mejor siguiendo a Cristo. Tú vas a estar mejor si dejas ir esos pensamientos, esas relaciones, y quizás sea un trabajo que es esa piedra en el zapato que se interpone. Es que sabes que cuando Abraham dejó ir a Ismael, Dios estuvo con Abraham para consolarlo. Amigo, amiga, cuando tú finalmente te decidas a dejar ir eso que te produce nada positivo en tu vida, cuando te armes de valor para soltar esas cosas, esas cargas que llevas, que aunque están muy pegadas y arraigadas a ti, a ese vicio que tienes que dejar, ese alcoholismo, ese cigarro, esa de ser mujeriego o de andar con un tipo y con otra, de dejar esas cosas, Dios también va a estar contigo para apoyarte, para consolarte. Dios no te va a dejar solo ni sola. Vamos, ¿qué es lo que tenés que dejar ir hoy? ¿Cuál es tu Ismael que aunque te va a doler lo tenés que soltar? ¿Qué es aquello a lo que estás tan acostumbrado o tan acostumbrada? Y el Espíritu Santo te está hablando hoy diciéndote, tenés que dejarlo ir, tenés que soltarlo ya. Hazte esa pregunta, ¿cuál es tu Ismael? Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que te guíe. Oremos. Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias que nos has extendido la vida. Gracias que nos has dado el aire que respiramos. Gracias que tenemos amigos, amistades o familias, Señor, que nos aman. Gracias porque tú provees la comida. Tú nos das una vivienda. Gracias, Padre. Y Señor, qué difícil es soltar esas cosas a las cuales estoy acostumbrado.
Qué difícil dejar el alcohol, qué difícil dejar el cigarro, Señor. Qué difícil dejar estos pensamientos tóxicos. Qué difícil, Señor, cortar esta relación. Pero Padre, tú bien sabes que tenemos Ismaeles en nuestra vida, cosas en nuestra vida que se interponen porque no son el plan de Dios. Es que es difícil soltar todo esto, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo y que cuando dejemos esas cosas, tú estarás ahí para consolarnos. Padre, yo solamente te pido que sea tu Espíritu Santo dictando a nuestro corazón cuáles son esas cosas que debemos de soltar hoy para poder buscar de ti libremente. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos en este día para hacer esas decisiones. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amigo, dale tu vida a Jesucristo en este día. Confiésale tus pecados. ¿Sabes? Jesucristo es el único que te puede dar salvación. Es que si vos crees en tu corazón que Jesucristo murió por ti y le confesás tus pecados a Él, solamente a Él, ahí donde estás, y luego dejas que Él te guíe, y después te buscas una buena iglesia, verás cómo tu vida y la vida de tu familia será transformada por el poder de Dios. Y hermano, hermana, hoy más que nunca usted y yo sigamos escuchando la voz de Jesucristo. Y acuérdese, desconectado del Señor, usted y yo, nosotros no somos nada. Mas conectados a Él, conectados a Cristo, llevamos mucho fruto. Vamos, le invito en este día que usted y yo seamos la luz del mundo en medio de las tinieblas. Pásesela bien en este día y que Dios te bendiga en tus días de ayuno y oración.